A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, distinguidos amigos de Telesucesos Canal 29. El día de hoy otra vez para hablar de disfunciones sexuales. Aprovecharemos la oportunidad de este día que he tenido una conversación en la radio acerca de los problemas sexuales de la mujer después del parto. Este es un tema muy interesante que se debe tomarlo con mucho cuidado, ya que sobre todo hay que pensar en la reiniciación de la función sexual en la mujer junto con su pareja. Indudablemente acerca de esto no hay una convergencia de ideas. Se piensa que lo mejor para reiniciar la actividad sexual después del parto está entre 6 a 8 semanas. Pero hay personas, hay mujeres que no logran en este periodo de 8 semanas adaptarse adecuadamente o su función todavía no está correcta para iniciarse. Y algunas toman 6 meses y aún un año. Imagínense ustedes, ya cuando esto ha sucedido, ya a más de problemas sexuales, hay problemas importantes psicológicos. Definitivamente por esta razón es que se cree que en nuestro medio se habla de la cuarentena, o sea, esperar 40 días. Sin embargo, la mujer es la que decide y la pareja, el hombre es el que pregunta, el que ayuda, el que mejora la relación de pareja para mejorar la relación sexual. Definitivamente, ¿cuáles son los problemas que se presentan para reiniciar la función sexual? Y el primer problema es el dolor. Definitivamente la penetración va a ser dolorosa, definitivamente la penetración va a molestar y más aún, la mujer se siente todavía adolorida, molesta a nivel de sus órganos genitales. Y no solo a nivel de sus órganos genitales, sino a nivel de todo su cuerpo, ¿no es cierto? Su abdomen está muy flácido, su abdomen está doloroso, los músculos de su abdomen están distendidos y por esta razón el dolor es muy, muy importante. Pero junto con este dolor, que puede ser dolor al inicio de la relación sexual, también hay algo que es importante, es el deseo sexual. El deseo sexual al comienzo, después del parto, en la mujer está totalmente inhibido. Definitivamente el deseo sexual se ha perdido y progresivamente, con el paso de los días, esto va mejorando. El deseo sexual también se alimenta indudablemente de las caricias, del buen entendimiento de su pareja, de sus familiares, y es de esta manera que el deseo sexual vuelve a recomenzar, vuelve a instaurarse en la mujer. Pero aparte del deseo sexual, también hay una etapa de depresión. Esta etapa de depresión y de deseo sexual en las mujeres que han tenido por primera vez un embarazo y han tenido un parto, o sea, en las que se llaman primíparas, ¿no es cierto? Esta depresión es más importante en ellas. Es menos importante, se presenta en menor cantidad en las mujeres que han tenido su segundo, su tercer embarazo y por lo tanto su segundo, su tercer parto.
Y así sucesivamente se hace menos importante esta falta del deseo sexual y esta depresión en la mujer multípara, ¿no es cierto? Pero todo esto tiene que ver con el daño anatómico importante que se ha presentado durante el embarazo y sobre todo en el parto, ¿no es cierto? Aquí hay muchos daños. En primer lugar, hay una distensión importante de los ligamentos y de los músculos a nivel de la vagina, ¿no es cierto? A nivel del introito. Y no solo ahí, sino también los músculos abdominales se han distendido mucho para poder soportar el tamaño del feto maduro, ¿no es cierto? Estos daños anatómicos tienen que poco a poco volver a la normalidad. Ya le digo, el primer daño anatómico es la distensión, se han alargado los músculos, de igual manera los ligamentos también se han distendido. Imagínense ustedes que a nivel del pubis, en la sínfisis del pubis, quiere decir en la unión del lado derecho con el lado izquierdo, que normalmente está unido, al momento del parto esto puede alcanzar hasta 6 a 8 centímetros que se ha desplazado, que se ha desunido, ¿no es cierto? Y esto tiene que volver a la normalidad. Pero junto con estos cambios anatómicos hay también cambios fisiológicos, o sea, funcionales. Otro cambio anatómico importante antes de hablar de los cambios funcionales es indudablemente las escoriaciones, los daños, las pequeñas lastimaduras que se producen en el interior de la vagina, que se produce en el endotelio vaginal, digamos así, ¿no es cierto? Estos cambios, estas fisuras, estas lastimaduras a veces son graves y poco a poco tienen que cicatrizarse. Pero ahí no hablamos solamente de esto, hablamos también de las rupturas que se producen cuando el parto no ha sido bien asistido. Y también cuando el parto ha sido bien asistido, del pequeño corte que el médico tiene que hacer para ampliar el canal de salida, que se llama episiotomía. La episiotomía es un corte que está localizado en un sitio especial que conoce el ginecólogo para que los daños que se producen sean mínimos. Pero a pesar de esto, hay ciertas rupturas, ciertas heridas que se producen en el canal vaginal al momento de la salida del feto, al momento de la salida primero de la cabeza y después del un hombro, después del otro hombro y luego de todo el cuerpo del niño o de la niña, ¿no es cierto? Esto indudablemente tiene que producir cicatrizaciones y estas cicatrizaciones van a ser molestosas, van a ser dolorosas y van a producir zonas de endurecimiento en esos niveles, sobre todo a nivel de la episiotomía se producen zonas de endurecimiento. Estas zonas de endurecimiento se producen normalmente en la piel y se llaman queloides. Las mujeres que llegan al parto y que anteriormente en su piel han sufrido alguna lastimadura, alguna cortadura y se produce una cicatriz engrosada, una cicatriz dura, que a veces es molestosa, sensible, esto se llama queloide. Y este queloide que se presenta en la piel también se va a presentar en las heridas a nivel del útero, a nivel de la vagina. A nivel de la vagina donde se ha hecho la episiotomía o donde se han hecho esas lastimaduras. Estos queloides son duros, dolorosos, molestosos, y tienen que reabsorberse poco a poco. Entonces hay que esperar un periodo importante para que esto suceda. Por lo tanto, este periodo de 6 a 8 semanas indudablemente es totalmente diferente de una mujer a otra. Esas laceraciones que se han producido son laceraciones que se necesitan que se curen. Indudablemente estas laceraciones producen un secamiento en el interior de la vagina y esta es una sequedad vaginal, ¿no es cierto? Esta sequedad vaginal indudablemente va a producir el dolor
y por esta razón en esta zona es necesario usar ciertas cremas, ciertos geles para humidificar, porque está seca la vagina, ¿no es cierto? Hay que humidificar, hay que usar productos que van a ser importantes, como son productos que son geles generalmente, y de estos geles los más importantes son los que tienen un origen acuoso. Los que tienen un origen o que tienen aceite en su contextura son un poquito más delicado su uso, porque puede esto ser la causa de la producción de infecciones difíciles de tratar a nivel de la vagina, a nivel del introito, a nivel del canal vaginal. Pero estos desgarros, a más de ser necesarios una curación espontánea, muchas veces se necesita hacer una curación adicional con la intervención del médico. Sin embargo, esto no es definitivamente importante, porque con el paso del tiempo esto va a mejorar. La sequedad hay que tratarla definitivamente. La sequedad se debe a dos factores importantísimos. El primero es que comienza para la madre, comienza la etapa de la lactancia para su niño recién nacido. Y para que esto suceda es necesario que una hormona que se llama prolactina actúe importantemente para que se produzca a nivel de los conductos galactóforos, se produzca la secreción láctea, ¿no es cierto?, para que el bebé tenga su alimentación adecuada. Por esta razón es importante saber que la prolactina va a aumentar, pero la prolactina en este momento bloquea la producción de otras hormonas importantes, como son los estrógenos y la progesterona. Y esta falta de estrógenos, sobre todo de estrógenos, trae una sequedad importantísima a nivel de los órganos genitales, a nivel de la vagina, a nivel del introito. Por lo tanto, hay dos factores importantes para que se presente la sequedad. Vuelvo a repetir, en primer lugar, el aumento de la prolactina para que se mejore la lactancia materna. Y en segundo lugar, la disminución de los estrógenos y la progesterona que traen sequedad de la vagina. Importante es saber que cuando aumenta la prolactina, indudablemente va a haber un aumento de la tonicidad de los senos, ¿no es cierto?, de las mamas de la mujer. Se van a volver sensibles, se van a volver duras, se van a volver inclusive a nivel del pezón y de la areola, van a tener cierta sensibilidad que muchas veces mejora con la lactancia del bebé, ¿no es cierto? Pero a veces esto no es solo así tan sencillo. A veces la lactancia produce también fisuras a nivel del pezón, a nivel de la areola, y esto también molesta y esto también duele a la paciente, a la madre, y dificulta las relaciones sexuales, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento sugerido, digamos así, es un tratamiento en primer lugar para la sequedad, el uso de lubricantes o de rehidratantes, una hidratación a este nivel. Esto es importante que la persona, la mujer lo use, inclusive cuando tiene molestia al caminar, porque va a tener inclusive molestia al caminar, a la fricción, digamos, ¿no es cierto?, e indudablemente antes de cada relación sexual. Es importante, ya habíamos dicho que eso es necesario mejor escoger los lubricantes que sean de origen acuoso, porque los de origen oleoso o de aceite son causa de infecciones importantes a nivel de la vagina. Bueno, también hablamos de los queloides. Cuando el queloide se
aumenta el tiempo de su curación, es necesario la intervención del médico. Y la intervención del médico puede ser con sustancias antiinflamatorias, pero el más importante antiinflamatorio serán los corticosteroides. Y muchas veces va a ser necesario usar un esteroide inyectable a nivel de la zona que tiene el queloide. Recuerden que el queloide puede definitivamente, o no digamos definitivamente, sino ser difícil en su curación. Y para esta dificultad, a veces en la piel, no hablamos del órgano sexual, hablemos de la piel, es necesario a veces hacer una cirugía que lo hace el cirujano plástico para quitar esta zona dura, queloidea, ¿no es cierto? Antes se pensaba que el queloide se hacía porque se usaba talco, y el talco era la causa de que se produzca esta inflamación y este endurecimiento a nivel de los bordes de la herida quirúrgica. Y por lo tanto el cirujano plástico es el que está experto para quitar esta zona dura, endurecida, y usar la medicación adecuada, ¿no es cierto? Pero definitivamente, ¿cuál es el tratamiento? El más importante es volver a los estrógenos. Hay que dar estrógenos que va a mejorar mucho, primero, la sequedad vaginal, y segundo, va a mejorar la depresión. Es increíble, pero es así, y el deseo sexual va a aumentar. Todo va prácticamente a mejorarse con el uso hormonal. Los estrógenos, cuando son necesarios, cuando se ha prolongado el tiempo para comenzar la relación sexual, son muy importantes. También es importante la distracción de la mujer, ¿no es cierto? El marido, el compañero, pues debe ser una persona que le va a ayudar emocionalmente, que le va a comprender, que va a estar a tono con las molestias y con los deseos que tiene la pareja, que tiene la señora, que tiene la mujer que ha dado a luz, ¿no es cierto? Hay que salir de la habitación, hay que salir de la casa, hay que pasear, es decir, hay que cambiar de sitio para poder alegrarse, tranquilizarse y poder de esta manera ser más útil para el comienzo de la relación sexual adecuada. Algo que no debemos olvidar es la gimnasia. La gimnasia es importante y aquí se divide en dos partes. La gimnasia general. La gimnasia general es importante, ejercicios suaves, luego después ejercicios aeróbicos, ¿no es cierto?, que van a mejorar los músculos de la pared abdominal. Los músculos de la pared abdominal que estuvieron flácidos durante un buen tiempo necesitan de un esfuerzo físico importante, que es la gimnasia, para que se vayan tonificando y alcancen el tono ideal, ¿no?, y desaparezca ese abdomen muy dilatado, muy grande, con el que queda la mujer inmediatamente después del parto, ¿no es cierto? Pero no solo la gimnasia a ese nivel es necesario la gimnasia a nivel del pubis, ¿no es cierto? Y a nivel del piso pelviano. En el piso pelviano existen 8 músculos que trabajan para muchas funciones, por ejemplo, para la función a nivel del colon terminal, ¿no es cierto?, la función de defecación, a nivel de la orina, también controlan la uretra, controlan el esfínter urinario y sirven indudablemente para estas funciones, y también al momento del parto son muy útiles, pero también se han distendido estos músculos y también necesitan, a más de gimnasia, necesitan masajes. Y ahí viene el fisioterapista, ¿no es cierto?, que va a ayudar importante. El fisioterapista es a veces indispensable en la recuperación de la pareja, en la recuperación
de las relaciones sexuales, en la recuperación de la mujer que está en el posparto. Pero ya que hemos hablado de los problemas sexuales que tiene la mujer después del parto, también tenemos que recordar que a nivel de los 3 trimestres del embarazo hay muchas cosas que hay que hacer, ¿no es cierto? Tal vez algún rato vamos a hablar de esto, pero recordemos muchas cosas que hay que hacer. Y la gimnasia, por ejemplo, no se debe olvidar. La dieta es indispensable cuando está en los 3 trimestres del embarazo, sobre todo en el último trimestre. Y también aquí las caricias, la comprensión del esposo van a ser indispensables, van a ser muy útiles. Durante el último trimestre del embarazo, es el trimestre de adaptación para el parto. Creo que el médico, el ginecólogo, el obstetra, es el que tiene indudablemente una función importantísima acá. Recuerden ustedes que el parto es un acto fisiológico normal y que no debemos tomarle como que fuera algo fuera de lo común, no. Este es normal y fisiológico, o sea, funcional, no es patológico, es normal. Recuerden ustedes que en la escala zoológica inferior los animales lo hacen en una forma absolutamente natural. Es un proceso natural que también en la mujer debería ser natural. Sin embargo, por muchas razones se le ha dado una importancia que necesita tener cada día más abundante, pero que con el paso del tiempo esto se va a normalizar. Bien, yo pienso que el día de hoy ha sido suficiente conversar acerca de estas cosas importantes, de los problemas sexuales después del parto de la mujer, y vamos en la próxima vez a ver si podemos hablar acerca de los problemas sexuales en los 3 trimestres del embarazo y la función sexual, cómo se encuentra inhibida o cómo se debe actuar para que mejore. Distinguidos amigos, les agradezco mucho su asistencia, diríamos así, y estaremos viéndonos la próxima semana. Gracias, que tengan un buen fin de semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones Sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones Sexuales.